Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Hoy venimos con otro video. Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta resortera para tirarle pajaritos a las piedras. ¡Corre video! Como vieron en la presentación del video, hoy tengo esta herramienta acá. Pero no es para tirarle pajaritos a las piedras, ¿no? ¿Cómo creen? Eso no se hace, debemos cuidar la naturaleza. Es simplemente una herramienta que vamos a utilizar el día de hoy para aprender lo que son los ángulos. Para entrar al concepto de ángulos, primero se hace necesario conocer qué es un punto y qué es una línea. Bien, vamos a distinguir primero lo que es un punto. Un punto es una figura geométrica irreductible, algo que no se puede reducir más. Se considera que no tiene dimensiones, que no tiene área, que no tiene longitud, que no tiene altitud, que no tiene grosor. Entonces el punto es la figura más mínima que podemos tener en geometría. Muchos consideran al punto de una manera más fácil de hablar en un lenguaje de nuestro entorno, que es la marca que deja un lápiz que tiene muy bien la puntica al ponerlo sobre una hoja. Entonces, bien, ¿qué es una línea? Las líneas entonces son una sucesión de muchos puntos que me conforman una figura a la que llamamos línea. Las líneas, como vimos en otras clases, pueden ser de varios tipos. Las líneas pueden ser entonces líneas rectas, como este que tengo acá para la prueba que vamos a hacer hoy. Y esas líneas rectas pueden estar de manera de esta forma o de esta forma, horizontal o vertical. Ahora, podemos tener entonces también varias líneas. En este caso, si las tengo de esta forma, habíamos visto que se llaman líneas paralelas. Pero si las tengo en esta forma, una horizontal y una vertical, entonces podemos decir que son líneas perpendiculares. De esta manera, entonces, a partir de dos líneas podemos formar lo que denominamos los ángulos. Un ángulo entonces es la unión de dos líneas en un punto común que conocemos con el nombre de vértice. El vértice entonces, vamos a utilizar esta herramienta que yo tengo acá, donde se unen las dos líneas, que es aquí exactamente, lo llamamos el vértice. Y a eso serían los lados del ángulo. Entonces, los ángulos pueden estar clasificados dependiendo de su abertura. ¿Cómo así que su abertura? Si lo tengo así, que en realidad sería uno solo, se puede decir que ahí no hay ángulo, sería un ángulo de 0. Los ángulos se miden en grados. Por esta razón, si lo tengo acá sería 0. Y a medida de que ya le adiciono otra línea y esta se va abriendo, se va formando una abertura, y esa abertura es la que conocemos con el nombre de ángulo. Si yo a esa abertura la voy abriendo y le doy toda la vuelta hasta que quede por acá, entonces diríamos que dimos una vuelta completa. Y una vuelta completa en geometría se conoce como 360 grados. Por eso cuando van así en las patinetas y hacen un giro y dan una vuelta por el aire completica, en la televisión cuando transmiten nos dicen que hicieron un 360, ¿cierto? Porque dieron una vuelta completa. Bien pensado, Woody. Entonces, los ángulos se pueden clasificar dependiendo de esa abertura que tienen. Los más comunes, ¿cuáles son? Que tenemos así, en línea recta. Vamos a utilizar esta herramienta que tengo acá para poder que lo visualicen mejor. Si lo tengo así, una horizontal y una vertical, recuerden que se llaman líneas perpendiculares, podemos decir entonces que esto es un ángulo recto. Ahora, si en vez de eso, lo que yo tengo es un ángulo que es plano, o sea que aquí era recto, pero se abrió más, estaba acá el recto, pero lo abrimos del todo, entonces a este ángulo lo llamamos ángulo llano. Por esa razón entonces es planito, porque es llano. Y si tenemos estos ángulos aquí recto, vamos a ver este ejemplo, tengo mi ángulo recto, todo lo que esté
aquí entre este ángulo, o sea, que sea menor que esta abertura, o sea, por aquí, estamos hablando de esta abertura, no de esta. Todo lo que sea menor que este ángulo recto, lo vamos a llamar como ángulo agudo. Y todo lo que sea mayor, estoy hablando entonces de la distancia entre este y este no, este es para el ejemplo, todo lo que sea mayor, entonces ese ángulo se considera un ángulo obtuso. Entonces tenemos ángulos rectos que mide exactamente 90 grados, ángulo llano que mide exactamente 180 grados, ángulos agudos, que son los que hay menores que este, que miden menos de 90 grados, y ángulos obtusos, que son aquellos que miden más de 90 grados. Esos son los ángulos más comunes que conocemos. Los ángulos, ¿dónde los podemos encontrar en la vida diaria? En todas las cosas que tenemos en la casa prácticamente podemos ver. En un televisor, por ejemplo, está compuesto por 4 ángulos de 90 grados. En la bicicleta, donde va la parte de donde nos montamos y donde nos sentamos, el marco de la bicicleta tiene muchos ángulos. En ese marco podemos encontrar ángulos variables. En la cocina, por ejemplo, en el pollo completo de la cocina, podríamos decir que como es plano, ese podría ser un ángulo de 180. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos ángulos si miramos por la calle, en los edificios, en las casas, en todos los lugares que vamos hay ángulos. Por eso es un tema muy importante de la geometría, que los ángulos los podemos encontrar casi en todas partes. Ahora bien, ¿cómo hacemos para medir un ángulo que, por ejemplo, me lo presentan así, de este tipo? Que yo lo miro y esa abertura, entonces yo no podría saber cuánto es. Para ello, para medir esos ángulos tenemos una herramienta y esa herramienta es el transportador. El transportador entonces es una herramienta que me sirve para medir los ángulos. Él tiene aquí un punto central donde viene el vértice y ese vértice lo coloco con un punto central de mi hoja y puedo medir con estos grados que tengo acá cuánto mide esa abertura. Ustedes me van a decir, ay, profe, pero entonces eso tan pequeñito no puede medir un ángulo tan grande. Usted nos está diciendo mentiras. Con eso tan chiquito, ¿cómo va a medir esto? Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. No. Recuerden que los transportadores miden son las aberturas. Y aunque esto sea pequeño, puede medir cualquier abertura, porque en realidad lo que aquí se está midiendo es una abertura, que si yo la pongo acá, obviamente por aquí no me cabe el transportador, pero si yo me lo llevo más acá, entonces en la parte de aquí sí podré medir cuánto es ese ángulo. Bien, ¿cómo se mide un ángulo con el transportador? Vamos a aprender para que tú puedas hacerlo en casa. Lo primero es tener una hoja blanca y un lápiz o algo con que marcar para utilizar esta herramienta que es el transportador. Bien, lo que yo tengo que hacer primero es trazar un punto en la hoja donde yo quiero empezar a medir ese ángulo. Recuerden que los ángulos tienen 3 puntos, el vértice y los 2 puntos de los lados. Entonces pongo la mitad de mi transportador exactamente en ese punto y trazo en el número 0 un punto y luego mido lo que yo quiero medir, 40, 50, 60, donde yo quiero trazar mi ángulo. Cuando tengo esos 3 puntos, finalmente con una regla trazo las 2 líneas y me queda formado mi ángulo que yo necesito. De esta manera podemos medir los ángulos. Muy bien, te invito ahora a la parte práctica donde vamos a hacer algunas actividades utilizando esto que aprendimos de los triángulos. Suscríbete a mi canal, recuerda darle me gusta y activar la campana. Los quiero mucho, chicos. Hasta luego y recuerden, nada de pajaritos a las piedras. Hasta pronto.